tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Vigo de Cerca. Ya saben que ustedes son los protagonistas, por eso les recomendamos que nos sigan enviando correos electrónicos a vigodecerca@televigo.com y también nos dejen sus contestadores sus mensajes en nuestro contestador, en el 986 430506, que para contestarles nos acompaña el alcalde de la ciudad, don Abel Caballero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En una semana en la que siempre hablamos y aprovechamos para hablar de actualidad, y en la que la actualidad viene marcada por esa gran noticia de los 17,2 millones para SPAR, para la planta de microchips en nuestra ciudad. Sí, la verdad es que es una noticia de inmensa envergadura. Yo me reuní en febrero con el ministro, con Óscar López, con el secretario de Estado, y hablé de ultimar ya los detalles de la fábrica de microchips. Es decir, para que todo el mundo sitúe, todos sepamos, porque puede haber gente. Los microchips hacen funcionar todo. Esto funciona con microchips, ese televisor con microchips, esa cámara con microchips, donde nos están atendiendo con microchips, las batidoras, todo funciona ya con microchips. Entonces, ¿qué sucede? Que las principales fábricas están en Estados Unidos y en China. Europa no tiene fábricas de microchips, se llaman semiconductores. ¿Por qué? Pues porque los traíamos. Pero primero, el mundo se volvió complejo, y segundo, hubo un día en el que un barco quedó atascado en el canal de Suez. El canal de Suez tiene una parte canal-canal, tiene otras partes más anchas del río, y de repente el barco tuvo un fallo de maniobra y quedó atascado. Y entonces ese barco, que era un barcarrón, 300 metros de eslora, rompió el tráfico del canal de Suez. Significaba que todo lo que venía de China no podría pasar con aquel barco atascado allí. Y el barco estuvo muchos días. Y entonces se produjeron falta de microchips. Stellantis paró. Stellantis, por aquel barco, un barco, una cosa tan vulgar, un barco que tiene un pequeño accidente, paró. Una fábrica de Vigo, una fábrica de Alemania, una fábrica de Francia, el mundo paró. Entonces en Europa se dieron cuenta de que no podíamos tener ausencia de producción significativa de semiconductores, de microchips, que teníamos que tener. Entonces Europa decidió que en los fondos Next Generation iban a dedicar una cifra significativa para dos grandes fábricas de microchips en Europa. Vale, hubo una gran discusión y los países más potentes de Europa, Alemania y Francia, dijeron una fábrica de microchips para Alemania y una fábrica de microchips para Francia. Y vale, el tema se cerró, todo el mundo lo aceptó, nosotros no. Y entonces, desde Zona Franca, nos contactó una persona, un investigador de la universidad, y nos dijo: nosotros tenemos la tecnología para hacer microchips de fotones. Los microchips pueden ser, en términos vulgares, de electrones o de fotones. Todos los que hay son de electrones. Y él dijo: tenemos tecnología en Vigo para hacerlo de fotones. Y entonces le dijimos: adelante. Entonces nos pusimos a ello y nos dimos cuenta de que podíamos hacer una factoría de microchips de fotones en Vigo. Y entonces lanzamos el proyecto y entonces empezamos a constituir una empresa. La empresa es Spark, se llama así, Spark. Lo comunicamos a España, España nos dijo que sí, yo lo comuniqué al gobierno, nos dijeron que sí, que les parecía muy buena idea, y entonces había que crear la empresa y ponerle capital. Y entonces en el capital nosotros dijimos: bueno, pues vamos a hacer un capital mitad público, una parte pública y una parte privada. Entonces nos pusimos y efectivamente aquí apareció alguna gente que aportó recursos para la fábrica de microchips. Y entonces llegó un gran gigante industrial, Indra, un gigante, porque Indra es la fábrica que hace prácticamente todo el material de altísima tecnología militar, que es la máxima tecnología que hay en todos los países del mundo. Entonces Indra dijo: yo quiero estar ahí. Entonces Indra dijo que formaba parte de esto. Vale, entonces buscamos en más sitios y faltaba una cantidad. Entonces yo me fui en febrero a ver al ministro, vino conmigo David Regades, vino Carmela Silva, el ministro es buen amigo mío de hace mucho tiempo, Óscar López, y lo estuvimos hablando y nos dijo: el gobierno de España se hace cargo. Esa es una
apuesta estratégica. Es importantísimo que en España tengamos una fábrica de microchips y el gobierno y el presidente quieren que efectivamente sea en Vigo. Y entonces, esto fue en febrero, pues el martes, anteayer, aprobaron los 17,2 millones que faltaban para completar el capital. ¿Qué significa? Pues significa que la empresa de microchips, la fábrica, la factoría, la empresa, el organismo Spark, ya tiene capital para constituirse. Ya tenemos la participación del Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SET, tenemos Indra, tenemos Vigo Activo, tenemos Zona Franca y tenemos algunos inversores privados que ellos dirán si quieren que se conozca o no su participación. Pero ya tenemos el capital y, por tanto, ya se puede crear la empresa. Pero ya nos habían dado desde el Gobierno de España antes 3 millones. Por tanto, el Gobierno de España nos da 17,2 más 3. Pero dejarme que lo diga, es mucho más importante el apoyo. Indra es mayoría pública y, por tanto, estamos teniendo un inmenso apoyo desde el Gobierno y es nuestro peso, digámoslo claramente, y que el proyecto es muy bueno, que el proyecto es extraordinario. Y entonces, pues ya tenemos el capital para meternos en ello. ¿Qué más cosas van a pasar con esto? Pues que de momento salimos con una previsión de, pongamos, 200 puestos de trabajo. No es pequeña cosa, ¿eh? Pero claro, de esos 200, calcula que 170 son profesionales de altísima cualificación. Ingenieros puede haber 120 o 130. Técnicos profesionales, universitarios, gentes de altísima cualificación. Y de hecho, a la universidad, ya formando parte de esta idea, que yo le había transmitido al Gobierno de España, ya le habían dado a la universidad casi 5 millones de euros para formar el personal. Entonces, la universidad tiene ya el encargo de formar las y los ingenieros que van a estar en la fábrica de los microchips fotónicos en Vigo y después para investigar, para que esta tecnología de fotones ya tenga un flujo permanente de recursos para seguir investigando. Y yo recuerdo que la primera vez que vi uno de los microchips, de los chips de fotones, tenía este tamaño, más o menos. Entonces yo lo vi, me lo abrieron y le iba a dar con el dedo porque nos gusta tocar. Y rápidamente me dijeron, como lo toques, esto se estropea. ¿Y sabes cuánto valía aquello? 30.000 euros. Poca cosa. Poca cosa. Aquel aparatito que me enseñaron y que era una cosa dorada de este tamaño, que siempre tendrán ganas de ver qué es aquello, claro. Qué es aquello, ¿no? Y eso muestra dónde estamos. Entonces yo quiero transmitirlo a la ciudad y lo quiero transmitir además con la envergadura que esto tiene. Yo por edad tengo alguna experiencia ya, por política también. Esto es el equivalente a cuando se estableció en Vigo Citroën fabricando 2 caballos. Estamos delante de algo probablemente más potente que aquello, porque esto tiene una capacidad de crecimiento infinita, ilimitada. Cada vez vamos a necesitar más y mejores microchips, porque el mundo funciona ya con esto. Es la inteligencia. Toda la inteligencia artificial va a tener los microchips. Y después hay algunos, voy a llamarle productos, ¿no? Vamos a llamarle aparatos para que nos entendamos bien. Hay algunos aparatos que necesitan sine qua non fotones. Y por tanto, claro, en Vigo no lo hay en ningún sitio del mundo esto. Somos los primeros en lanzarnos en esto. Estamos generando una pieza con una capacidad de generación de empleo y de valor añadido que hoy ni siquiera podemos calcular. Cuando arranca Citroën, trabajaban allí 40 personas. Ahora trabajan 32.000. En el automóvil de Vigo, en la automoción, trabajan 32.000 personas. Y arrancaron 40. Y yo creo que estamos delante de algo todavía más potente de eso. ¿Qué estamos haciendo en Vigo? Si me lo permitís que lo cuente, porque tiene tanta importancia que lo tengo que contar. Vigo se está convirtiendo
en un polo tecnológico en el mundo. Fijaros lo que estoy diciendo, un polo tecnológico en el mundo. Porque en Vigo los satélites artificiales pequeños que se lanzaron en los últimos 2 años están hechos en Vigo todos. Hay una empresa que se llama Allen Space. Allen es galego, más allá. Y Space es espacio en inglés. Por tanto, una palabra en gallego y otra en inglés. Más allá del espacio. Está poniendo en órbita los satélites artificiales. Yo estuve esta mañana con la secretaria de Estado de Defensa y le estuve contando. Esto lo conoces de sobra, claro. El Spark y el microchip lo conocían maravillosamente. Pero le estuve hablando de que nosotros ponemos satélites en órbita desde Vigo. Se mandan al enviador, que es un cohete que los manda para arriba, pero tenemos satélites que nos dan comunicación para esto, desde Vigo, desde esta ciudad. Y claro, si lanzamos esto, si tenemos las fábricas de los satélites artificiales y algo más que se va a saber dentro de unos 12 días, vamos a ver el inmenso poderío de Vigo. Inmenso poderío de Vigo. Además, después, claro, hacemos coches, hacemos barcos, hacemos todo esto. Pero lo que está sucediendo desde hace 3 años hasta ahora y lo que estamos consiguiendo y el peso que tenemos es, ya le gustaría a cualquier ciudad de Europa que le pasara lo que está pasando en Vigo. Y no exagero, no es mi querencia de alcalde, no. Estoy describiendo una cosa potentísima, porque Francia tendrá una y de electrones. Alemania una y de electrones, y nosotros una de fotones. Estamos en ese nivel. Vamos a escuchar al alcalde, mensajes del contestador automático. Hola alcalde, hola Paula, buenos días o buenas tardes o buenas noches. A ver, soy la vecina de la calle San Francisco que llamé ya hace, no sé, en febrero o así. Y queríamos saber si esta calle se va a remodelar, pobladores, y ahora ya no se puede ni transitar por ella. O sea, hay unos socavones en las piedras terribles. Nosotros somos conscientes de que estamos a un lateral del barrio del Cura y que es una zona complicada para arreglar ahora, pero los grandes camiones por aquí no pasan, bajan por el Olivo o se meten por Torre Cedeira para la obra. Y también sabemos que hasta el 2030 o 2031 el barrio del Cura no se va a habitar. Por lo tanto, si tenemos que esperar estos años para que por aquí se pueda circular los que vivimos aquí, me parece una exageración, alcalde. A ver si le pueden dar una manita de gato a esta calle. Las 100 escaleras, que son las que suben a Sefal, también son unas escaleras de las más antiguas de Vigo y les hace falta otra manito de gato. No vamos a pedir rampa, ni ascensor, ni nada, porque las subimos y bajamos, son 124 escaleras. Luego la fuente de la Barroca, que es la fuente más antigua de Vigo, está hecha una pena. A ver, no es una fuente muy ornamentada, es un caño que sale de una piedra, pero es un caño de cientos de años y una piedra muy antigua. Le hace falta también que le arreglen al alcalde porque está en una esquina negra, abandonada, a veces tiene agua, a veces no, y es una pena. Entonces, ahí va mi queja y enhorabuena por lo que estás haciendo por la ciudad. Y bueno, pues esperemos que no aguantemos hasta el 2031. Buenas noches. Buenas noches, hombre, malo será que estemos hasta el 2031. ¿No? Yo recuerdo la llamada y lo recuerdo perfectamente. Ya lo mandé ver y vamos a arreglar esta zona de pobladores de forma inmediata, ¿no? Efectivamente, esta es una zona que está en el colateral de ese gran complejo que es el barrio del Cura, pero el barrio del Cura va a ser una rehabilitación excepcional de todo ese espacio, porque va a meter mucha población y va a meter además una nueva forma de entender una parte entera de la ciudad. Después la parte de Paseo de Alfonso, pues allí va a haber, ya se meterá el túnel, eso ya nunca más va a tener circulación rodada y por tanto la conexión de pobladores, es cierto que ellos para llegar hasta allí tienen que subir estas 124 escaleras, pero eso también, dicen los médicos, da fuerza al corazón. Sí, fuerza al corazón da, pero si yo viviera allí prefería tener una rampa, unas escaleras mecánicas. No es posible porque no hay número de gente suficiente para sustanciar esto. Yo le agradezco muchísimo
a esta señora su llamada, muchísimo, el tono de cooperación, lo que dice está lleno de razón, está lleno de razón. Y nosotros estamos haciendo ahora, y anunciamos ya, unas 360 calles que vamos a humanizar. En esas va a estar esta zona y poner y resolver el deterioro. De la fuente no tenía yo conocimiento de que estuviera así un poquito dejada de la mano de Dios. Yo conozco cómo es la fuente, claro, es una fuente histórica, cualquier cosa que hagas allí tiene que ser hecho con autorización y por tanto cuidando mucho aquello, pero por tanto dos cuestiones. Primera, no vamos a esperar hasta el 2030, yo confío en seguir de alcalde en el 30 y en el 40 y en el 50 por confiar, que no sea, puestos a confiar, confiamos con optimismo, pero sí, vamos a arreglarlo de forma inmediata y voy a mandar que me vean la fuente, ¿no? Después, hoy salía en algún periódico, también por hablar de esa zona, ¿no? Porque en esa zona el cambio que estamos haciendo es hacer un nuevo Vigo Bello. Es decir, la zona donde va el barrio del Cura era un deterioro total. El casco Bello Baixo está prácticamente rehabilitado todo. Quedan unos poquitos sitios por rehabilitar. El casco Bello Alto está en su totalidad rehabilitado. Y ahora estamos en la generación del nuevo El Duayen, porque claro, al hacer plaza a la Puerta del Sol, el Duayen se convierte en un acceso peatonal a la plaza. Y por tanto, eso hizo también que de repente se lanzara la afluencia de ocio hacia Paseo de Alfonso, que está atestado de gente y me encanta verlo. Allí vamos a meter, cuando se mete el túnel, una tapa encima, llamámoslo así, que es una nueva forma de entender el barrio del Cura. Después estábamos pendientes en Paseo de Alfonso. Paseo de Alfonso, viendo hacia el mar, sobresale un poquito del muro. Vale, eso con el tiempo se deterioró, y entonces estábamos pendientes de ver cómo afrontábamos, y allí tenemos unas vallas. Cuando tú vas caminando por la parte del mar de Paseo de Alfonso, allí hay unas vallas que no te dejan acercarte, porque aquello con el tiempo se había deteriorado, los contrapesos ya no funcionaban bien, entonces decidimos prohibir pasar por la zona. La calle es firme, pero el voladizo, mejor tomar la precaución. Pues ya estamos arrancando. Ya estamos arrancando nos dieron visto bueno en patrimonio, por cierto, tardaron un año. Y para el final éramos nosotros. Y nos dijeron, no, esto deciden ustedes, para eso no me tardes un año, dímelo en 2 días. Y ya tenía Paseo de Alfonso arreglado entero. Por tanto, haciendo Paseo de Alfonso. Y después tomamos, porque ahí, como sabéis, desde el Duayen va a continuar el túnel, se mete por debajo de las casas del barrio del Cura y va a salir a Torrecedeira. De tal modo que Torrecedeira va a conectar con, de momento, con Policarpo Sanz y después con García Barbón. Con el tiempo eso lo vamos a llevar hasta Alfonso XIII y por tanto hacer una ciudad encima y un túnel debajo. Luego el túnel. Y el túnel tomamos una muy importante precaución, el olivo. El olivo. Yo a veces tengo la teoría, sabéis que el tatarabuelo de mi bisabuelo, José Antonio Caballero, fue alcalde de Vigo en 1814. Y fue el que hizo la concatedral de Vigo. Ardió la vieja y fue un ascendiente directo mío. Fue él el que la hizo. Y yo no descarto que él en esa época se plantara el olivo. No sabemos muy bien la edad del olivo, pero está en torno a eso. Está en torno a 200 años, es muy difícil apreciar más la edad. Y en todo caso, es el símbolo de esta ciudad. Entonces encargamos 2 informes para que nos digan todas las precauciones que tenemos que tomar con el túnel para que el árbol es que ni sepa que hay un túnel allí. Entonces las tomamos. Quiere decir que esto que plantea esta señora, y muy amable y se lo agradezco mucho, pues forma parte de uno de los elementos centrales que estamos arreglando. Después, por cierto, en los informes nos marcan una distancia de seguridad del olivo muy importante y la vamos a aceptar. La voy a aceptar. Es decir, con el olivo, todas las precauciones del mundo. Y después, hombre, yo no sé si en algún momento pues haremos allí unas escaleras mecánicas, porque es que
es que 125 escalones son 125 escalones, ¿eh? Y si intentas subirlo, tú eres chica joven y atlética, pero si la señora que lo decía y yo intentamos subirlo, no sé yo si llegaremos arriba sin descansar un rato por el camino. Alcalde, esta es fácil y es de las que les gusta, de las que le gustan porque le piden un banco. Le dice Pilar, me dirijo a ustedes para pedir un banco en Pablo Iglesias número 2. Somos 2 madres con hijos con discapacidad severa y es donde esperamos todos los días el autobús para ir al centro de día. Darlo por hecho. Como estamos acabando la humanización de Pablo Iglesias, vamos a poner más bancos. Es decir, esa calle estamos humanizando, en la acera poblada, vamos a humanizar algunas de las calles del interior. Tenemos ahí una teoría de qué hacer en la zona del aparcamiento, que es un aparcamiento muy útil, pero bueno, ahí no se puede actuar mucho porque da contra el río Ya y es eso que llaman zona inundable, por tanto, una zona de especial referencia. Pero lo más maravilloso es que yo llevo de alcalde 18 años. En 18 años debimos poner unos 6.000 bancos. 6.000. 6.000 bancos. Y mi pregunta es, ¿y antes de llegar yo a la alcaldía, qué hacía la gente? ¿Sabes lo que hacía? No salían de casa. Si iban a tomar un café, tomaban el café, pero no salían todas las tardes y todos los días a sentarse y charlar. Y ahora sí. Y a mí me encanta eso. Así que todo el que quiera un banco. El otro día me pidieron, fíjate, bancos en colegios. Estuve en un colegio y me dijeron, aquí si nos mandarais, alcalde, 3 o 4 bancos, qué bien nos venían, porque se sienta el profesor, nos sentamos ahí, papás y mamás que vienen a esperar al acabar. Y sí, en bancos es una forma, porque en Vigo nos gusta mucho vivir en la calle. Y la gente joven vive en la calle, no hay más que ver la noche en Vigo que segura es y qué amable. Pero la gente mayor no tenía tantas referencias, ahora sí. Ahora sí, ya sabes que cuando el banco está en cuesta, me dicen que a ver si lo ponemos derecho porque resbala. Entonces hay las teorías de cómo se pone el banco. Otras veces es que un banco no nos llega porque somos 6, entonces pones 2. ¿Y cómo los pones? Los pones en ángulo para que se vean, los pones alineados, ¿cómo pones los 2 bancos? Pues hay una teoría de cómo poner los bancos, pero es extraordinario. Por el camino tuvimos alguna bronca con comerciantes en alguna calle, porque estaban en la vieja teoría de que los bancos no podían ser, porque la gente tenía que ir a comprar a los comercios y no se podía sentar en la calle. Pero alma de Dios, si lo mejor que te puede pasar es tener a alguien sentado viendo para tu escaparate, porque si ven el escaparate pueden entrar, si no ven el escaparate no entran. Entonces, hasta es bueno para eso. Si la gente está en la calle, es mejor para los comercios, porque si estás en casa no compras. Bueno, ahora con la red, la gente joven sí, pero otro tipo de personas, ¿no? Estando en la calle, tienen la posibilidad. Así que, ok. Vamos con otro mensaje del contestador. Buenas tardes. Yo quisiera, por favor, pedirle al alcalde, que ya se lo pedí personalmente hace bastantes años, que en el nudo de Isaac Peral, en el parque infantil ese tan pequeñito que tenemos para los niños, solamente hay 2 columpios y un tobogán, por favor que amplíen ese parque y le quiten unos pocos de miles de metros a los perros, porque aquello está todo para perros. Y ahora que empiezan las vacaciones nos gustaría tener un parque decente para niños. Usted nos lo prometió hace ya muchos años, pero bueno, en fin, esperemos que con tantos metros como hay ahí pueda, por favor, ampliarnos el que tenemos, que no llega para nada. Muchas gracias. Tiene razón, tiene razón. Allí tenemos una zona verde muy importante. Es una zona verde, bueno, pues a gente para estar por ella. Hay gente que la usa para perros también. Esto ya no es tan deseable. Y hay un pequeño parque. Hay un pequeño parque. Yo, mientras esta señora hablaba, hacía memoria efectivamente de cuándo y cómo nos había llamado, porque me gusta la idea. Y entonces, seguramente dentro de un rato me acordaré. Pero seguro que le dije lo mismo que estoy diciendo ahora, porque es una zona muy poblada, muy poblada. Tiene la zona de Isaac Peral, con García Barbón, que es infinitamente poblada. Y el García Barbón, además, que va desde Isaac Peral hasta la Asociación de Empresarios, hasta Rosalía, la confluencia con Rosalía, tiene una densidad de población altísima, altísima. Y tiene gente joven que vive allí. Por tanto, hay niñas y niños. Me parece muy buena idea. No, lo que no puedo asegurar es que en este verano esté.
Es decir, en este verano lo que trataremos de hacer es mejorar lo que hay allí, pero es una posibilidad el poder hacer ahí un macroparque infantil, que es lo que me di cuenta cuando escuché a esta señora. Para decirlo en detalle, un macroparque infantil partiendo de cero se tarda tiempo, porque un macroparque infantil puede costar cerca del 1.000.000 de euros. Es decir, los juegos son caros, las cosas son caras, y después, claro, cuando es una inversión ya, por tanto, tan significativa, pues hay que trazar el crédito, los presupuestos en suma, los presupuestos ya tenemos una ampliación, pero ya está lanzada, se aprueba en el mes de diciembre y por tanto nosotros tendríamos la cantidad de recursos para hacerlo en enero. Licitar tal, requiere tiempo, pero me quedo con la idea y ya le digo a esta señora, sí, voy a hacer un macroparque infantil allí, en esa zona. Pues no se muevan, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, enseguida estamos de vuelta con ustedes.